Bienvenidos todos, mis queridos amigos invisibles, a otro video de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En esta ocasión, en el marco de nuestra serie de videos acerca de los mitos y realidades sobre protección contra incendios. Estas creencias populares que son muy comunes entre los diseñadores de nuestra región y que se transforman a veces en suerte de normas no escritas. Este video es llevado a ustedes por cortesía del Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Educación en protección contra incendios al alcance de todos. En este mito vamos a hablar sobre una costumbre que tienen los diseñadores de sistemas de alarma de incendio que se refiere a un criterio que no sé de dónde salir, que dice que donde se instala una estación manual debe ir obligatoriamente una sirena y una luz estroboscópica. Entonces, el mito en sí mismo es, teóricamente, y por alguna razón que se desconoce, algunos diseñadores de sistemas de detección y alarma de incendios tienen como criterio de diseño para la ubicación de las sirenas y luces estroboscópicas colocarla en la misma ubicación de las estaciones manuales. Eso es decir, si hay 10 estaciones manuales, entonces hay 10 sirenas con strobo. Y ese es el criterio. Entonces acá vamos a ver si eso es un mito o es una realidad. Luego, la explicación del mito es la siguiente. Es muy común ver en las instalaciones, en las ocupaciones, que donde está una estación manual, normalmente en la parte de arriba, suele haber un combo de estroboscópica con sirena. Y de acuerdo a muchos diseñadores, esto es porque debe haber una estación manual en cada puerta de emergencia, que es plausible que así sea, y que debe ubicarse una luz estroboscópica en la salida para orientar a los ocupantes hacia la misma. Y que porque la sirena viene en combo con la luz, entonces dejamos la sirena en el mismo punto que la luz estroboscópica, que es exactamente la misma ubicación de la estación manual. Entonces veamos si esto es un mito o es una realidad. Y para ello, primero, entonces vamos a estudiar cómo se deben ubicar y o espaciar cada una de ellas. Entonces, la ubicación de las estaciones manuales, de acuerdo a las normativas que normalmente se usan acá en Latinoamérica, se deberían colocar o se deben colocar a no más de 1.5 metros del vano de la puerta de la salida de emergencia. Y después de haber cubierto todas las posibles ubicaciones de esta en función de las salidas de emergencia, entonces debemos colocar estaciones manuales adicionales garantizando que el recorrido de cualquier ocupante a una estación manual no supere los 61 metros. Esto, analizado en este pequeño gráfico que está acá, nos obligaría a nosotros a colocar una estación manual en esta salida de emergencia, una estación manual en esta salida de emergencia, y después de verificar el recorrido máximo que puedan llevar a cabo los ocupantes, colocar estaciones manuales adicionales en recorridos menores a 61 metros. Es decir, que si estos recorridos son mayores a 61 metros, yo debería colocar estaciones manuales adicionales. En el mismo sentido, las sirenas tienen una forma de ser distribuidas o espaciadas o ubicadas. Luego veamos brevemente lo que nos dice por lo menos la NFPA 72 respecto a la ubicación de las sirenas. Cuando trabajamos en modo público es una condición para la cual la notificación se debe hacer a personas que no son comunes a la ocupación donde se lleva a cabo la notificación. Estas deberían sonar al menos 15 decibeles por encima del ruido ambiental o 5 dB por encima del máximo nivel de ruido con duración mayor a 60 segundos. Esto es para modo público. Modo público, ejemplos de modo público pueden ser centros comerciales, por ejemplo, ¿okay? Lugares de reunión, sitios donde las personas no están acostumbradas a la ocupación y o eventualmente a la notificación dentro de la misma. De igual manera, también hay una forma de notificación en modo privado, en el cual la sirena debe sonar al menos 10 dB por encima del ruido ambiental o 5 dB por encima del máximo nivel de ruido, con duración mayor a 60 segundos. Esta notificación en modo privado se hace normalmente en sitios donde hay un staff o donde las personas están
acostumbradas o saben cómo reaccionar a la señal de emergencia. Pudiese hacerse solamente en unas zonas determinadas donde está el personal de seguridad, o también pudiese hacerse una notificación general a ciertos espacios, pero son personas que son, digamos, eh, habituales en esa ocupación y saben cómo responder a la misma. Un caso típico sería, por ejemplo, una oficina privada o una industria. En cualquiera de los casos, esta potencia sónica de la sirena por encima del ruido ambiental se va a determinar primero conociendo el valor de ruido ambiental de la ocupación. Entonces, este ruido ambiental se puede determinar o haciendo uso de tablas que pueden aparecer en las normas o en internet, o a través de estudios de sonometría que se lleven a cabo dentro de la ocupación, y así determinar cuál es el nivel, o bien el nivel promedio de ruido o el nivel habitual de ruido que existe dentro de la misma. Y en función de esta se determina el nivel de trabajo de la sirena. Eh, del otro lado, el sonido de la sirena viene medido también una potencia sónica en decibeles, eh, y esta potencia sónica se determina a partir de ensayos. Para el caso, por ejemplo, de los ensayos basados en UL de cámaras no aneónicas o con reverberación, normalmente los datos de potencia en decibeles de la sirena son medidos a 3 metros de ella, en un punto alineado con la misma. En un gráfico como el que se muestra acá en la figura, esta potencia sónica en todos estos puntos genera un semicírculo con una potencia promedio que, dependiendo de la sirena y su datasheet, podría ser indicada en valores pico o valores promedio. En cualquiera de los casos, la potencia sónica nominal de la sirena se mide o se expresa en decibeles a 3 metros de la misma por UL. Luego, para ubicar las sirenas, aplicamos entre, digamos, uno de los criterios esenciales que pudiésemos conseguir en la NFPA 72, la regla de los menos 6 dB. ¿A qué se refiere la regla de los menos 6 dB? La regla de los menos 6 dB te dice que una vez que conocemos la potencia sónica a 3 metros, cada vez que duplicamos esa distancia hay una atenuación del sonido de 6 dB. ¿De acuerdo? Es decir, cada vez que se duplica la distancia de la sirena, por parte de la escucha del oyente existe una atenuación de menos 6 dB. Esto sin incluir obviamente la atenuación que pudiesen producir puertas, ventanas, paredes, etc. Y de hecho, esto es una estimación y hay métodos mucho más elaborados que incluyen análisis acústico de materiales de construcción, reverberación, etc. Pero aplicando, digamos, la regla básica de la NFPA 72, cada vez que nosotros instalamos una sirena, tiene una potencia sónica que viene dictada por UL a 3 metros, y cada vez que se duplique esa distancia a las sirenas perdemos 6 dB. Luego, si esto lo traducimos a un ejemplo, veamos por ejemplo que queremos colocar una sirena en una determinada ocupación, que en este caso es un lugar de reunión con un sonido ambiental de acuerdo a las tablas. Vamos a ver cuáles serían los patrones más o menos de potencia sónica según la distancia para esta sirena, que para el caso del ejemplo es una sirena UL de 90 dB a 3 metros. Si seleccionamos el ruido ambiental de acuerdo a una tabla de la NFPA 72, obtenemos que para lugares de reunión el ruido o nivel sonoro ambiental promedio es de 55 decibeles. Si hacemos el cálculo, acá tenemos el cálculo resumido en una hoja de Excel, a 3 metros se tienen 90 dB. Y para los lugares de reunión en modo público, para un ruido ambiental de 55 dB, se requiere por lo menos que la sirena suene a 70 dB en todos los puntos. Si utilizamos una sirena de 90 dB UL a 3 metros, entonces a 3 metros vamos a tener 90 dB, y cada vez que duplicamos la distancia vamos a tener una pérdida de 6 decibeles. Esto se traduciría más o menos en algo como esto. Es decir, tenemos la sirena a 90 dB y a 3 metros tenemos esos 90 dB. Y cada vez que duplicamos la distancia, vamos a obtener un decaimiento de 6 dB. Por lo tanto, a 24 metros aproximadamente vamos a tener 72 dB, que son un par de decibeles por encima del ruido ambiental mínimo que tenemos en la ocupación.
Luego, esto equivaldría más o menos a que un oyente que está en cualquier punto pudiese escuchar la ISO 70-72 dB a 24 metros por un lado y 24 metros por el otro, lo que nos daría más o menos un espaciamiento de 48 metros. Insistimos, esta estimación no incluye la atenuación por puertas, paredes y otros efectos acústicos que pueden existir dentro de la ocupación. De la misma manera, las luces estroboscópicas tienen otro criterio de espaciamiento y ubicación. En esencia, el espaciamiento de las luces estroboscópicas se hace por un área de cobertura basada en las candelas de la luz. De tal manera que si tenemos en una sala una sola luz, en función de las candelas, yo puedo cubrir unos cuadrados específicos de una cierta dimensión. Entonces, si por ejemplo tenemos una luz estroboscópica de 110 candelas, yo puedo tener una cobertura aproximada de 16,5 por 16,5 metros en una aplicación de una estroboscópica instalada en la pared. Para más detalles, pues le recomendamos la consulta de la NFPA 72. Esto es para garantizar por lo menos una intensidad de luz de 0,0375 lumen por pies cuadrados, aproximadamente unos 0,4036 luxes. Y por ejemplo, en la NFPA 72 se explican algunos ejemplos de cómo se deben hacer la distribución de las luces estroboscópicas en función de las candelas de la misma, para garantizar estos cuadrados de cobertura y esos valores de intensidad que hemos mencionado. No nos extendemos en este tema porque lo que queremos mostrar es que el criterio de espaciamiento, ubicación de las estroboscópicas no tiene nada que ver con las sirenas ni con las estaciones manuales. Para mayores detalles le recomendamos obviamente la consulta de la NFPA 72. Entonces, resumiendo, la ubicación y espaciamiento de las estaciones manuales es de acuerdo a la salida de emergencia y el recorrido de los ocupantes. ¿De acuerdo? La ubicación y espaciamiento de la sirena es de acuerdo al ruido ambiental y la atenuación del sonido de la sirena en función de la distancia del oyente. Y la ubicación y espaciamiento de las luces estroboscópicas es para garantizar una luminancia o nivel de iluminación determinado en los cuartos de ocupación. Entonces, obviamente se puede ver que ninguno de los tres criterios son equivalentes, ni son coincidentes, ni tienen uno que ver nada con el otro. Por ende, la única manera de que podamos hacer coincidir necesariamente una estación manual junto con un combo de estroboscópica y sirena es que o que alguna de las tres se está ubicando en forma inadecuada o que estamos forzando o que alguna o al menos dos de ellas esté sobreespaciada o subespaciada o que simplemente fue mera coincidencia que después que se ubicaron las estaciones manuales y las sirenas y las estroboscópicas coincidieron por la ocupación. Caso contrario, el hecho de que se considere un criterio válido sine qua non que donde se instala una estación manual debe ir una sirena y una luz estroboscópica no es realidad, es un mito. Y por ende, no es un criterio válido que debería ser utilizado para diseño. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sigan disfrutando de nuevos videos de nuestra serie de mitos y realidades de sistemas de protección contra incendios. Muchas gracias.